Y dicho esto, vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por haber traído a nosotros a este curso en que hemos estudiado tu palabra, en que hemos crecido en nuestra fe por medio de tu palabra y el Espíritu Santo obrando en nuestro corazón por medio de las santas escrituras. Padre Celestial, también danos tus bendiciones sobre la clase de hoy, para que nosotros podamos crecer una vez más, estudiar tu palabra una vez más y ver la importancia de tu palabra en nuestras vidas, que es fuente de la sabiduría de tu salvación, es fuente de saber quién eres tú y qué has hecho para nosotros en tu Hijo Jesucristo. Oramos siempre en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Amén. Entonces, como siempre, vamos a empezar con un captar, como nuestro método. Y la pregunta está ahí. ¿Cuándo conoció usted la Biblia por primera vez? ¿Cuándo conoció usted la Biblia por primera vez? Patricia. Yo cuando tenía 9 años, que estudiaba el catecismo en la Iglesia Católica. Ok. Y así conoció por primera vez la Biblia. ¿Qué más, Andrés? Bien, memoria de primera vez, no tengo idea. Siempre en la casa de mis abuelos y mis padres había alguna Biblia en algún lado, siempre circulando. Pero la primera vez que tuve una Biblia mía fue cuando empecé a aprender a leer. Mi abuela a los 6 años me regaló una Biblia que todavía está conmigo aquí, me acompaña, ya me acompañó a no sé cuántos países. Y bien, mis abuelos fueron una influencia muy grande, especialmente mi abuela materna, en el conocimiento de la Biblia, ¿no? Es de verdad una influencia muy importante en mi vida. Pero así no tengo memoria, siempre hubo una Biblia en casa y siempre fue leída en familia, ¿no? Muy bien, gracias, Andrés. Miguel Ángel. Y creo que pues concuerdo con Andrés, también no recuerdo bien a una edad, pero pues en la casa también de mis papás y de mis abuelos siempre hubo. Y como dice Andrés, como que la abuela materna es la que más, porque en este caso también conmigo mi abuela siempre fue la que me llevó y desde muy chiquito a la iglesia donde ella asistía y pues ahí desde que tenía yo como 5 años cuando ya iba yo a la iglesia con ellos y ya estaba yo aprendiendo a leer y pues la Biblia siempre se me hizo muy, muy interesante y pues hasta la fecha. Muy bien, muy bien. Entonces, de mi parte, también no tengo memoria, bueno, de la primera vez, porque siempre estaba en la casa de la Biblia. Es una bendición, ¿no? Que siempre ha sido parte de la vida también, pero también hay tentación siempre, y yo veo esta tentación en mí también, que es algo de, bueno, que por tener la Biblia toda la vida es algo que siempre he tenido y hay la tentación de despreciarlo por conocer la Biblia por tantos años. Entonces, pero es bueno, más que nada es una bendición tener tanto tiempo de mis papás, de mis abuelos. Siempre hemos estudiado la Biblia y ha sido parte de nuestra familia. Bueno, entonces hoy vamos a hablar, bueno, de algo de Segunda de Timoteo 3. Y son palabras que hemos visto antes, Segunda de Timoteo 3, 14 a 17. Pero antes de empezar, quisiera compartir con ustedes, probablemente ya saben, pero voy a compartir una vez más, la historia de Timoteo.
Él también de su abuela materna, de su mamá, aprendió y conoció la palabra de Dios. En Hechos 16 vemos por primera vez Timoteo en la Biblia, y encontramos a él. Dice que es hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. También habla de su abuela, más tarde, abuela materna. Y después de conocer a él probablemente en su primer viaje misionero, Pablo regresó en su segundo viaje a las ciudades de Derbe y Listra y decidió tomar a Timoteo con él en sus viajes. No sabemos exactamente cuántos años tenía, pero probablemente era muy joven. La carta de segunda de Timoteo 3 fue escrito más o menos 20 años después de que conoció Pablo a Timoteo por la primera vez aquí en Hechos 16. Y todavía habla a Timoteo como un joven. Entonces, no sabemos, pero tal vez como 12, 13, 14, 15 años, algo así, cuando conoció Pablo a Timoteo. Y Timoteo, después de Hechos 16, es un compañero misionero constante con Pablo. Vemos a él mucho en el libro de Hechos, también en las cartas de Pablo. Un ejemplo sería en Filipenses 2, versículo 20. Habla de Timoteo. Dice, Filipenses 2, 19 y 20. Pablo a los Filipenses dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras, porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por ustedes. Entonces vemos a los sentimientos de Pablo para Timoteo. Y segunda de Timoteo, según todo lo que podemos ver en la Biblia, son las últimas palabras que Dios causó a Pablo escribir. Son palabras escritas de la cárcel, no mucho tiempo antes de su muerte, a las manos de los romanos. Y vemos aquí Pablo dando consejos muy fuertes. Vemos el amor de Pablo, no solamente para Timoteo, porque al fin del mismo libro de segunda de Timoteo, utiliza, son palabras interesantes y después vamos a leer esto. Segunda de Timoteo, el último versículo, probablemente las últimas palabras escritas, las últimas palabras inspiradas, escritas por el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 4, versículo 22, dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Y así vemos algo muy interesante en la Biblia, que fue originalmente estas palabras escritas a Timoteo. Podemos utilizando el tú para hablar de Timoteo en el libro, pero al fin vemos las palabras: la gracia sea con vosotros o con ustedes. Entonces, Pablo no solamente estaba hablando aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo a Timoteo, sino a personas, a las personas inmediatamente alrededor de Timoteo, probablemente en Efeso, pero también a nosotros hoy en día. Y vamos a ver palabras aquí en 2 de Timoteo 3, 14 a 17, que habla de algo muy importante, de la importancia de la palabra de Dios en el plan de Dios para nuestra salvación, y la importancia
de la palabra de Dios en nuestras vidas como cristianos y nuestras relaciones con nuestros prójimos. Según de Timoteo 3, 14 a 17, voy a poner las palabras aquí en la pantalla. Si alguien nos puede leer estas palabras. Miguel, por favor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, muy bien. Entonces, ahí tenemos las palabras de Pablo a Timoteo y a nosotros también. Vamos a considerar unos puntos. ¿Qué quiere decir toda la escritura es inspirada por Dios? Sí, Andrés. Que Dios, mediante el Espíritu Santo, guió a los escritores para registrar la verdad acerca de lo que Él quería que nosotros supiéramos, ¿no? Es una revelación y también una fuente de conocimiento. Y esta fuente de conocimiento se encuentra en la Escritura. Probablemente en este versículo, por lo que vemos allí en Hechos 16, Pablo se estaba refiriendo al conocimiento que Timoteo tenía del Antiguo Testamento, pero también ya va incluyendo las escrituras cristianas, ¿no? Entonces, las escrituras inspiradas son una revelación directamente venida de Dios. Sí, exactamente. Y bueno, otro pasaje, bueno, interesante el punto de qué escrituras estamos hablando aquí, ¿verdad? Porque sí, es cierto que Timoteo, por su mamá y su abuela, que a quienes se refiere en versículo 14, estudió primero el Antiguo Testamento. Pero también habla del mismo tema de la inspiración en 2 de Pedro 1, 20 y 21, donde dice: pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y utiliza la misma palabra. Interesante que más adelante en la misma carta de 2 de Pedro 3, versículo 15, habla de las Escrituras y habla de lo que fue escrito por Pablo, y utiliza la misma palabra al fin del versículo 16. Dice: y también las otras escrituras, hablando sobre lo de Pablo. Entonces, cuando utilicen en esa carta, entonces estamos hablando aquí de la inspiración de la Biblia, que fue, y creo que Andrés lo explicó probablemente mejor que yo podría, pero que está inspirada por Dios. Pero utilizó Dios las manos de los escritores, en este caso sería Pablo, pero son las palabras exactas que él quería poner en su Santa Escritura. ¿Preguntas o comentarios? Y es importante notar que muchas veces si se busca en un diccionario la palabra inspirada o inspiración, es diferente y distinto que el significado en la Biblia.
es que utiliza muchas veces para ser muy animado, y no es algo específico, es un sentimiento. Soy inspirado por lo que hizo este jugador de fútbol o algo así, a también jugar fútbol. Es un sentimiento. Pero cuando la Biblia habla de la inspiración aquí y en segunda de Pedro, habla de otra cosa. Habla del Espíritu Santo moviendo a los escritores a poner las palabras en la Biblia. Entonces es otra cosa, es algo específico, no un sentimiento, es algo muy específico y palabras muy escritas. Entonces, de vez en cuando utilizamos también las palabras, no solamente que la Biblia es inspirada, utilizamos las palabras inspiración verbal, que quiere decir que son las palabras, no es algo, la Biblia es inspirada o la escritura es inspirada, no es decir que me da sentimientos muy buenos, muy calurosos. Es para decir que la escritura es inspirada por Dios. Dios respiró por el Espíritu Santo para dar a los escritores las palabras. Es algo, probablemente ya he dicho demasiado, pero es algo muy importante decir. ¿Preguntas o comentarios o dudas? Ok, entonces, también hablando de las otras palabras del mismo pasaje. Aquí en 2 de Timoteo 3:16 tenemos 4 usos de la palabra. Y vamos a también buscar un ejemplo de cada uso en la Biblia. Define cada uno. La primera, ahí es muy fácil. ¿Qué es enseñar? ¿Cómo definimos utilizar la Biblia para enseñar? Sí, Patricia. Enseñar es de lo que aprendimos, es de la palabra misma que nosotros aprendimos, poder compartirla con otros para que les sea de bendición y de iluminación a su vida. Es la palabra que nos enseñó a nosotros primeramente. No quedarnos con la palabra para nosotros mismos, sino poder contagiar y enseñar y compartirla con los demás. Sí. Sobre todo con aquellos que no la conocen o que nunca nadie les habló de Dios. Sí, muy bien. Así es sencillamente compartir la palabra para dar entendimiento, para que el Espíritu Santo ilumine, no sé, porque estoy preocupado con Antiguo, ese es mi pretexto hoy por no poder hablar. Seguimos adelante. Enseñar es compartir la palabra para enseñar a otra persona, para dar instrucción. Un ejemplo sería, ¿qué sería un ejemplo bueno? Andrés. Podríamos usar justamente el mismo texto que nos sirve de ejemplo para enseñar que la palabra de Dios es inspirada, o sea, la propia Biblia dice que ella misma es inspirada, ¿no? Entonces nos serviría para enseñar la naturaleza y el origen de las Escrituras, el propio texto que estamos usando aquí de 2 Timoteo 3:16. Muy bien. Bien dicho, gracias, Andrés. Un ejemplo de nuestro curso sería Felipe utilizando el texto de Isaías 53 para enseñar al etíope. Muy bien. Ok. Entonces, otro que es un poco más difícil. ¿Qué es el significado de la palabra reprender? O podemos también utilizar la palabra que utiliza aquí la Reina Valera, redarguir. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que utilizamos la palabra para reprender o para redarguir?
reprender cuando estamos corrigiendo algo que por lo general se maneja en el otro reino, es algo que no va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando reprendemos es cuando sabemos que tenemos esa autoridad que misma aprendimos de Dios para poder ayudar al otro. No solamente reprendiéndolo, sino ayudándolo. Creo que van juntas. Sí. Y bueno, ¿qué sería la diferencia entonces entre reprender o redarguir y corregir? Sí, Andrés. Bueno, reprender es denunciar el mal, mientras que corregir es poner en los carriles correctos a partir del modelo de la palabra de Dios. Entonces yo puedo reprender sin necesariamente corregir. Hay gente que es incorregible, pero aún así el mal debe ser denunciado sin temor. Entonces reprender es exponer el mal a la luz de la justicia de Dios, mientras que corregir es instruir. Yo creo que todas estas van tipo una cadena, ¿no? Corregir es instruir para poner en el camino correcto, ¿no? Sí. Entonces, creo que corregir tendría más que ser con enseñanza y doctrina, y reprender con acciones pecaminosas. Unos ejemplos de que estoy pensando sería un ejemplo de redarguir o reprender sería lo que Jesucristo dice en Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Un ejemplo de corregir, creo, sería la carta de Pablo a los Corintios, la primera, capítulo 11, versículo 17. Al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y después habla mucho de los abusos en la cena del Señor. Entonces, corregir. Ellos tenían problemas en su manera de reunirse, en cómo practicaban la Santa Cena, y él escribió a ellos para corregir y expone en 1 de Corintios 11, de hecho, mucho sobre la doctrina de la Santa Cena. Entonces, ahí vemos un ejemplo de corregir y otro reprender. Y la Biblia, tenemos la Biblia para todos, para enseñar a otros, como a Felipe al etíope, para reprender el pecado, como el ejemplo de Jesucristo en Mateo 18, como él dice que utilizamos la Biblia para reprender, para probar que algo no es correcto, es pecado. El corregir es ver algo que no es una enseñanza específicamente que no sea correcta, para saber lo que es la doctrina santa y poder corregir a otros y utilizar la Biblia. Y utilizamos la Biblia en cada caso. Entonces, pero cada vez tenemos, y si no estamos utilizando la Biblia, si yo reprendo a mi hermano que está pecando contra mí y él dice, no es cierto, está bien lo que estoy haciendo, ¿cómo voy a probar que es pecado sin la Biblia? Entonces tengo la Biblia para poder reprender. O si hay una cuestión de doctrina, de enseñanza en la iglesia o con un hermano cristiano, ¿cómo voy a poder decir que es correcto, es cierto y no sin la Biblia? Pero utilizamos la Biblia para corregir nuestro entendimiento de la Biblia, porque con la Biblia podemos tener algo sólido, algo cierto, algo para poder probar lo que sea la enseñanza correcta, lo que es pecado o no, lo que es sana o no de nuestra enseñanza. Entonces, en cada caso,
Aquí dice Pablo en 2 de Timoteo 3:16 que estos son los usos de la palabra de Dios. Ok, hay uno más. Define también instruir en la justicia. ¿Qué es el significado de instruir en la justicia? Miguel. Creo que es la manera en la que tú enseñas a alguien a ir por el camino correcto, por el camino del bien, por así decirlo. Sí. Bueno, y lo interesante de instruir en la justicia es que la Biblia utiliza esta palabra, lo que es justo o la justicia, en dos sentidos. El primero, vemos, y no es algo muy diferente que enseñar, pero es algo más específico, ¿verdad? En Romanos 1:17 dice, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces allí tenemos la justicia de Dios como algo que no es por nuestras obras, pero es algo que es el regalo de Dios, que Dios nos da. Otro uso de la misma palabra de la justicia de Dios está en 2 de Corintios 5, versículo 21, donde dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Es algo que recibimos de Dios ahí, ¿verdad? Es el gran intercambio. Jesucristo recibió nuestro pecado y nosotros recibimos su justicia. Entonces cambiamos nuestro pecado por su justicia y ya en la vista del Señor somos justos, declarados justos por la obra salvadora de Jesucristo. Pero también, como Miguel Ángel dijo, después, ya con el Espíritu Santo en nosotros, que nos da fe y nos da también crecimiento en nuestras acciones y actitudes, tenemos otro ejemplo de la justicia. Un ejemplo sería, y de hecho en este ejemplo no utiliza la palabra justicia, pero habla de lo que estamos haciendo. En Gálatas 5, 22 y 23 habla de los frutos del Espíritu, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ahí está hablando de, como dice en versículo 25, vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu. Entonces, ahí estamos hablando de nuestras acciones, que son frutos de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que son las buenas obras que hacemos. Entonces, instruir en la justicia empieza con la justicia que recibimos de Jesucristo, que no es algo que hacemos, sino es algo que recibimos. Pero después podemos instruir en la justicia. ¿Cómo podemos vivir una vida justa después de haber recibido la justicia de Dios? Y también hay instrucciones en la Biblia cómo utilizar la ley de Dios como guía. Creo que incluye dos veces, porque enseñar es algo general de la Biblia. Instruir en la justicia es algo muy específico de cómo enseñamos. Es instrucción en la justicia. Empieza con Dios y sigue con que en lo que recibimos de Dios, y es en primer lugar, como dice en Romanos 1:17, pero sigue en lo que tenemos en cómo vivimos después una reacción al amor de Dios y a la justicia que hemos recibido. Ok, probablemente ya he hablado demasiado. ¿Preguntas o dudas o comentarios?
escucha? ¿Todo bien, Patricia? Sí, no se entrecortaba porque no escuchaba bien, pero ahora espero que me estén escuchando. No, que estaba escuchando lo de la justicia. También es cuando va en contra de la justicia que es humana, ¿no? Que no es la misma la justicia de Dios que la humana. Son muy diferentes porque es revelada por el Espíritu, precisamente. No es lo mismo verlo de la postura humana que de la de Dios. Esa es la visión mía, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, instruir en la justicia no sería porque vemos que la justicia humana o la justicia en nuestra sociedad se puede cambiar bueno, según los tiempos y las actitudes de la gente. Pero la justicia de Dios siempre es igual. Entonces, no va a cambiar la justicia que recibimos de Jesucristo y no va a cambiar las obras de justicia que agradecen a Dios, que son hechos del Espíritu Santo en nosotros. Son opuestas a la del hombre. Gracias, Patricia. ¿Algo más? Ok. Vamos a seguir adelante entonces. Ok, algo interesante en versículo 17. Voy a notar algo. Ok. Y en sus Biblias, si tienen su Reina Valera, dice, ahí voy a tener que ir a la página una vez más. Segunda de Timoteo 3:17 dice, hablando de las escrituras, y dice en versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Creo que en este caso, bueno, sabemos que fue al principio, Dios inspiró los escritores de la Biblia para escribir en griego. Aquí tenemos un ejemplo de una traducción que puede ser mejor en otra versión que es la nueva versión internacional. En este caso, el mismo pasaje dice en 2 Timoteo 3:17, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. Entonces, sabemos claramente en la Biblia, de hecho, del mismo apóstol Pablo, que todos hemos pecado y estamos destruidos de la gloria de Dios. Entonces, no es que por la palabra podemos ser perfectos en el sentido de sin pecado. Somos perfectos o completos, probablemente mejor dicho, en el sentido que somos enteramente, como dice al fin del versículo aquí en la Reina Valera, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces tenemos otra vez hablando del tema de la suficiencia de las escrituras, ¿verdad? Que en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos, porque somos enteramente preparados para toda buena obra en la Biblia. Todo lo que necesitamos tener para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, tenemos en la Biblia. La Biblia es suficiente. Ok, entonces la pregunta ahí. Muchos de nosotros decimos, no puedo. ¿Cómo nos fortalece el versículo 17 entonces? Creo que tenemos poder cuando Sí, Patricia. nos está hablando de que, bueno, yo creo en mi ejemplo, ¿no? Yo decía no puedo cuando no conocía a Dios, cuando no conocía de su palabra, no conocía de su amor. Era una palabra continua en mi mente, no puedo perdonar, no puedo. Y ahora veo la diferencia, ¿no? De que cuando escucho a alguien a decir no puedo, transmitirle ese mensaje de decir se puede. O sea, podemos hacer todo lo que está bien. Y ahí donde es la respuesta que podemos con Cristo, porque
Cuando Él ya venció en la cruz, ya está hecho. Yo ahora lo tengo que tomar, recibir y decir yo también, porque si Él ya venció, yo también puedo, estando Sí. en su amor y en su sacrificio que hizo por mí. Sí, todo viene de Cristo Jesús, como dice en versículo 15, que en las Escrituras tenemos todo lo que necesitamos para hacernos sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y también vemos aquí en versículo 17, bueno, en vez de decirlo yo, bien dicho Patricia, también Andrés, ¿qué va a decir? El hecho de que es la Escritura la que inspira lo que son buenas obras y no nuestra propia mente o nuestros propios valores que van cambiando de época en época, de carácter en carácter, ¿no? El propósito de la Escritura, al final, es que mediante este don gratuito de Cristo, moldearnos para cumplir su voluntad en este mundo, ¿no? Es como un fruto de la fe y no la fe en sí misma, ¿no? Sí, que todo viene de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ser completamente capacitados o preparados? ¿Cómo podemos hacer todas estas cosas? Se puede imaginar aquí recibiendo a Timoteo de la última carta, las últimas palabras de su querido Pablo. Y dice aquí claramente, segundo Timoteo 4, versículo 6, yo ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, pero en vez de pensar, Timoteo, o cualquier de nosotros, que no somos capaces de llevar a cabo llevar a cabo la gran comisión o nuestro sacerdocio de universal. Aquí dice Pablo a él, el hombre de Dios, el creyente es completamente, enteramente preparado. ¿Cómo? No por tener Pablo con nosotros, no por algo, un milagro visible, no por otra cosa, pero ¿cómo? Por las escrituras que son inspiradas por Dios y útiles para enseñar, para redarguir, para poder hacer todas estas cosas. No viene de nosotros, los pecadores que somos, ni siquiera viene de otra persona, de estar con otra persona. Pablo no iba a estar con Timoteo. Nosotros tal vez de vez en cuando nosotros sentimos que somos incapaces de hacer las cosas, de llevar a cabo el ministerio o llevar a cabo un ministerio personal a otras personas o compartir la palabra o enseñar a alguien sobre la Biblia o compartir nuestra fe o reprender a alguien que está pecando contra nosotros. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos lo que necesitamos. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra inspirada. Entonces, no hay otra cosa necesaria, como hemos visto en nuestro curso, que las escrituras son suficientes, que no tenemos que sentirnos no capaces, porque es Dios que nos hace capaces y utiliza su palabra para darnos lo que necesitamos, para llevar su palabra a otros, para utilizarlo para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Otros comentarios, preguntas? Ok, entonces vamos a ahora una vez más utilizar nuestras 5 preguntas para consolidar lo que hemos leído y estudiado hoy de 2 de Timoteo 3, 14 a 17,
para aplicarlo a nuestras vidas. La primera pregunta, ¿de qué se trata la lección? De la enseñanza de la Escritura. De las sencillamente bien, de las enseñanzas de las Escrituras. Muy bien. Andrés. De la utilidad de las Escrituras, o sea, para qué sirven, y de su origen, son inspiradas. Muy bien. Gracias, Andrés. Miguel Ángel, algo para agregar. Sí, pues yo siento más que nada como del conocimiento, pues de dónde proviene, ¿no? De dónde proviene la escritura. Sí. ¿De dónde provienen las escrituras? Y después, porque provienen de Dios, ya tienen, usos muy grandes, que es, Entonces, sí, para hacernos sabios para la salvación y todo. Muy bien. ¿Iba a decir algo más, Miguel? no, ya quedó. Ok, muy bien. Ok, la segunda pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta lección? Si estoy permaneciendo en Sí, Patricia. la palabra de Dios, si estoy firme, si estoy obedeciendo, si estoy viendo el amor de Dios en la palabra que proviene de Él, de su obra, de la ley de Dios. Entonces, el pecado sería, ¿verdad? No utilizar la palabra, no aprovechar el don que Dios me ha dado, no utilizar la palabra para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, pero hablando de la tentación de que hablé al principio, de sencillamente por la costumbre de siempre tenerlo, no utilizarlo. Gracias, Patricia. Miguel Ángel y después Andrés. Creo que también un pecado que nos invita a confesar que a veces usamos la escritura, o sí, más que nada la escritura, a nuestra conveniencia, a lo que nos conviene a nosotros, y hacemos a un lado esa parte de la justicia, como para lo que se debe de usar. Sí, entonces es un espejo, otra vez, la ley de Dios, ¿verdad? Que vemos nuestras fallas en no utilizarlo. Bien, Andrés. El pecado de poner lo que nosotros pensamos en lugar de dirigirnos a la escritura, ¿no? De poner nuestros valores, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras leyes, nuestras costumbres, y no el parámetro de la escritura, ¿no? Tanto para la enseñanza como para la corrección. Sí, exactamente, porque vemos que es la escritura que es inspirada por Dios y útil para enseñar. Si no utilizamos la escritura para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, somos los fariseos que pusieron sus tradiciones y sus ideas encima de la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos, y no vamos a nombrar todos, de iglesias cristianas que tienen muchas leyes y reglas que no vienen de la Biblia, o de hecho, y aún peor, utilizan estas reglas como si fueran lo que iba a ganar la salvación. Porque vemos en las escrituras que la salvación viene de Dios y por gracia por medio de la fe, no por lo que hemos hecho. Entonces, los que no utilizan la Biblia para enseñar, para redarguir, para corregir y especialmente para instruir en justicia, han desviado de la verdad.
pero estamos aquí no para confesar sus pecados, pero nuestros propios. Entonces también es una tentación para cualquier persona de inventar su propia justicia ante de Dios, de buscar las respuestas en otro lugar de ciencia o de sus sentimientos o cualquier cosa. Entonces nos enseña aquí a confesar nuestros pecados, de no utilizar la Biblia como debemos. Muy bien, ok. Seguimos con la pregunta número 3. Después de confesar nuestros pecados, tenemos el privilegio de ver el amor de Dios. Entonces, en la misma lección, en los mismos versículos, ¿dónde veo el amor de Dios? Donde veo que Dios quiere que yo no desista, que yo aprenda, donde quiere que vaya a ese camino perfecto que Dios quiere para nosotros, ¿no? Que se vaya perfeccionando. Y especialmente viendo en versículo 15, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Patricia, ¿qué es lo que Dios quiere? Según versículo 15. Se me fue, ahora lo estoy buscando. Pues yo tengo el teléfono y no lo tengo en la... no lo tengo en entiendo, está bien. Por eso, ahora lo busco, pastor. Lo voy a leer. Sí. Y voy a desactivar su micrófono por un rato y después que active su micrófono para contestar. Entonces, hablando del deseo de Dios para nosotros, versículo 15 dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, Patricia, ¿qué es ese deseo de Dios para nosotros antes que nada? Para ser sabios. Para ser sabios para la salvación. Exactamente. Que viene en Cristo Jesús, ¿verdad? Es conocer a Cristo Jesús. Y ahí vemos el amor de Dios, ¿verdad? Que nos ha enviado a su único Hijo Jesucristo en su amor, quien vivió la vida perfecta en nuestro lugar y sufrió y murió por nuestros pecados para recibir el castigo de nuestros pecados y resucitó para mostrar su victoria. Y Dios también nos dio una manera de conocer a Jesucristo y lo que ha hecho. Y lo tenemos en las Sagradas Escrituras, que ahí también Dios nos ha dado el medio, la herramienta, el instrumento, para que nosotros podamos, por el poder del Espíritu Santo, conocer a Jesucristo, como dice aquí, para ser sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces vemos cómo utilizó, creo que Patricio, la palabra el deseo de Dios. Vemos el gran deseo de Dios para nuestra salvación en el hecho que nos dio las Escrituras. Muy bien. Andrés, ¿iba a decir algo? Ahí el micrófono se conectó. Justamente eso ya está dicho, ¿no? El propósito de Dios es que conozcamos a Cristo y que seamos salvos por la fe en Él. Todo lo demás es sencillo fruto, ¿no? No es lo esencial, no es que viene separado. Una vida transformada por Cristo naturalmente produce frutos, pero no vienen de nuestro esfuerzo y no vienen de nuestro deseo de ganar algo, sino sencillamente es una manifestación natural de lo que Dios hace por medio de su palabra al transmitirnos lo que ha hecho por nosotros en Cristo, sin ninguna cooperación nuestra. Sí, exactamente. Y vemos el amor de Dios y en
en su deseo para salvar a nosotros, en todo lo que ha hecho, que nos salvó y nos ha hecho sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y bueno, en todo lo que Dios hace para salvarnos y ha hecho para salvarnos. Miguel Ángel, ¿qué iba a decir? Entonces lo que dice Andrés es conocido como la gracia. Sí, Okay. sí es cierto. Entonces el significado bíblico de la palabra gracia es amor inmerecido. Entonces, amor que Okay. Dios nos da a pesar de que no hemos nada para merecerlo. No utiliza la palabra gracia, pero habla de este concepto, Romanos 5:8. Romanos 5:8. Dice ahí, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Cristo murió por nosotros no porque lo merecemos, sino a pesar de que no merecemos, aun siendo nosotros pecadores. Y más adelante en versículo 10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo y su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces nosotros éramos enemigos de Dios y Dios envió a su único Hijo para morir por nosotros. Es el amor inmerecido de Dios, la gracia de Dios para nosotros, los pecadores, los rebeldes, los enemigos de Dios. Ok. Algo más. Entonces, y es muy importante, como he dicho antes, es muy importante y espero que ustedes sigan en nuestros cursos y tomen las clases para profundizar nuestro entendimiento de la gracia de Dios y su amor. Pero si no, si es nuestra última oportunidad para estudiar la palabra juntos, espero que siempre recuerden este punto, que somos salvos 100% por el amor de Dios, por su gracia. Y recuerden por qué siempre ponemos nuestras preguntas de consolidar así, que hablamos primero del amor de Dios y después de nuestras acciones y oraciones. Porque primero viene el amor de Dios. Por eso somos salvos completamente. Ya es un hecho, es un regalo de Dios. Nuestras obras no ganan lo que ya es regalo. Pero después de ver nuestros pecados en la segunda pregunta, después de ver el amor de Dios que nos salva, que nos perdona, que nos da paz, que nos da vida eterna, sin mérito alguno de nosotros. Después hablamos de nuestras acciones. Entonces las obras son importantes, pero no son importantes para la salvación, no son importantes para nuestra vida eterna, no ganamos el perdón de Dios, la paz que Dios nos da. Ya es un hecho. Pero son importantes porque ya queremos agradecer a Él que nos ha salvado. Entonces vamos a hablar de nuestras acciones. Vamos a hablar de nuestras oraciones, de nuestro amor para Dios. Pero aún después, solo después de que hemos hablado del amor de Dios para nosotros. Y es importante en cada enseñanza recordar lo que tenemos aquí, que todo está en orden, que después del amor de Dios viene nuestro amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero de Juan 4:19. Entonces, otra pregunta, pensando otra vez en nuestra lección de hoy, segunda de Timoteo 3:14-17. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer
en estas palabras aquí en 2 de Timoteo 3, 14 a 17. Siento que en el pedir, pues sería usar su palabra, pues para bien, como dice ahí, que es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, que la usemos para eso y no para nuestra conveniencia, agregándole o quitándole para que nos convenga más, pues, o sea, hacer las cosas conforme su palabra, conforme la Biblia, por así decirlo. Muy bien, sí, exactamente. Estas son las 4 palabras, ¿no? ¿Y qué me enseña Dios a hacer aquí en 2 Timoteo 3, en estos versículos? Enseñar, redarguir, para corregir, instruir en justicia, ¿cómo? Utilizando su palabra. Muy bien. Algo más. Entonces, una pregunta más aquí en consolidar. ¿Con quién voy a compartir este mensaje sobre la palabra de Dios? Andrés. Bueno, teniendo tantos usos, por lo menos aquí 4 que mencionamos durante la lección, podemos usar este mensaje con 4 tipos de personas, ¿no? El enseñar con aquellos que no conocen sobre Jesús o que conocen mal, el reprender a aquellos que pecan, aún conociendo a Jesús, pecan alevosamente, el corregir a aquellos que erran, aunque quieren andar en los caminos de Dios, no andan como Dios quiere que anden, y e instruir a aquellos que están creciendo en la fe. Pero sobre todo, ¿para quién este mensaje? Para mí. O sea, Sí, soy yo el primer receptor de la palabra de Dios, ¿no? Si no me puedo predicar a mí mismo, en vano voy a intentar compartir el mensaje con otros. Muy bien. Gracias. Sí, siempre es importante recordar lo que dice aquí, ¿verdad? Patricia, ¿iba a decir algo? No, me gustó lo que dijo Andrés, que es para cada uno, ¿no? Y de ahí después el fruto que va a dar para con las personas que no conocen de Dios. Y seguramente son muchísimos, de todo tipo. Pero primeramente es para nosotros. Sí. Tomé en cuenta eso primero, lo que iba a decir. Y especialmente viendo aquí tan útil es la palabra en cada situación y con la palabra nosotros somos capaces. Nosotros tenemos lo que necesitamos. Nosotros somos completamente, enteramente preparados para las buenas obras del servicio del Señor. Ok, muy bien. Entonces, hablando de la misma tema en la lección 9, tuvimos un versículo de recuerdo. Fue Lucas 10, versículo 41 a 42. ¿Alguien nos puede compartir estas palabras? Respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muy gracias, Miguel. Palabras muy buenas, muy útiles para nosotros en los afanes, las preocupaciones, los problemas, las dificultades de esta vida. Hay una sola cosa necesaria que nadie nos puede quitar, que es la palabra de Dios. Muy bien, gracias. Y eso es lo que, hemos visto la importancia de la palabra en nuestras vidas. El proyecto final, ya
ya hemos hablado, ya se recibió el proyecto final de Andrés. Hoy Patricia, hemos hablado de su proyecto final. También Miguel, hemos hablado un poco sobre su proyecto final. La meta es terminar el proyecto final y enviarle al profesor la grabación antes del 14 de septiembre. ¿Hay preguntas o dudas sobre el proyecto final? Ok, acabo de hablar esta tarde también con el director de nuestro programa y él me dijo que el próximo curso al cual ustedes van a recibir una invitación va a comenzar en octubre. Entonces, después de terminar el proyecto final, van a tener un poco de tiempo para descansar, pero seguir estudiando la Biblia y utilizándolo. Pero empezamos de nuevo en octubre con más cursos. Mientras tanto, Academia de Cristo, estamos aquí para servir a ustedes con cualquier cosa. Especialmente estamos aquí para proveer recursos bíblicos para los que quieren estudiar la Biblia personalmente o con grupos. Tenemos estudios bíblicos, videos, música en nuestro sitio, o también personalmente cualquier cosa estoy aquí para ustedes. Entonces, vamos a concluir nuestro curso. ¿Cómo empezamos? Aquí tenemos las palabras de Isaías 6, versículo 8. Las palabras del profeta Isaías en presencia de Dios. Después de haber visto al Señor en toda su gloria, después de haber recibido en una forma visual, una forma muy impresionante, el perdón de Dios, y después de también había pasado tiempo, confesado su pecado a Dios, recibido su perdón. Después, dice Isaías, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Espero que a través de nuestro estudio de la palabra de Dios y a través de nuestro tiempo aquí, hemos visto que somos pecadores, que hay cosas que tenemos que confesar a nuestro Señor, pero hemos visto también en el perdón que tenemos en Cristo Jesús el motivo por qué decimos, heme aquí, envíame a mí. Espero que a través de nuestros cursos hemos visto que en la Biblia tenemos lo que necesitamos, lo suficiente para poder compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús con otros. Y espero que hemos visto también un método que tal vez pueden utilizar de los 4C para compartir su fe de una manera sencilla con las personas alrededor de nosotros que de gran manera lo necesitan. Ha sido un gran gusto estar con ustedes estudiando la Biblia. Nosotros todos con María sentados a los pies de Jesucristo recibiendo el consuelo de su palabra, la paz que sobrepasa todo entendimiento que tenemos en Cristo Jesús. Y ahora vamos a concluir. Vamos a concluir la conclusión con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Entonces, vamos a estar en contacto con la ayuda de Dios, pero ya hemos llegado al fin de nuestro curso.
Para mí siempre he tenido el privilegio de enseñar clases en línea antes y siempre para mí ha sido algo impresionante que personas en países diferentes, en lugares, bueno, a miles de kilómetros de separación, podemos como tener la oportunidad de conocer a nosotros mismos a través del instrumento que es el Internet y especialmente basado en lo que tenemos en la Biblia. Ha sido un gran gusto. Espero que estamos en comunicación y también espero ver a ustedes a través de los más cursos que siempre tenemos en la Academia de Cristo. Muchas gracias. Un placer, compañeros, profesor. Hasta la próxima. Espero que sea pronto. Muy bien. Gracias, sí. por todo. Gracias por todo, por la paciencia, por la ayuda, por la oración. Gracias por todo. Dios lo bendiga mucho a todos los compañeros. La verdad que es como decía, tantos kilómetros unidos en el amor de Dios y aprender su palabra, una experiencia hermosa me llevo y me guardo en mi corazón. Muy bien. Gracias, Patricia. El gusto ha sido completamente mío poder compartir con compañeros tan buenos en la palabra. Creo que de todos me llevo un poquito para yo también pues aprender más de la Biblia y que es lo interesante, pastor. Muchísimas gracias, su paciencia, su atención, todo. En verdad agradezco pues todo lo que nos ha enseñado y esperamos pues más adelante seguir con estos cursos y creo que sería de gran gusto pues con mis compañeros que ya me acostumbré a ellos, sería algo muy, muy padre. Muy bien, gracias, Miguel. Entonces, ustedes otra vez, qué privilegio es poder estudiar la palabra de Dios y saber de dónde proviene, como hemos dicho, que tenemos algo, bueno, que vale nuestro estudio y vale las tal vez dificultades de conectarnos a una clase, pero aquí tenemos la palabra de Dios para estudiar. Entonces, a ustedes, gracias por su participación, por su paciencia, por su esfuerzo en conectarse a la clase, bajar la aplicación y hacer todo necesario para poder estudiar la palabra de Dios. Y que Dios les bendiga y les guarde. Y hasta luego, entonces. Y estamos en las manos del Señor.